Bienvenidos a la charla sobre la importancia del QA y la optimización del proceso y herramientas claves que vamos a utilizar para optimizarlo. Soy Alberto, desarrollador frontend en Drupal desde hace 2 años, siempre de la mano de Metadrop, aunque también me he especializado en estos años en la realización de QAs, aparte del desarrollo frontend, que estoy acostumbrado a realizar. En esta charla veremos una serie de puntos, aquí lo voy a mostrar en una especie de índice. En primer lugar, ¿qué es el QA? Seguiremos por el punto de por qué es necesario realizarlo y qué importancia tiene en el desarrollo y qué nos aporta también. También hablaremos de quién debe o puede realizar el QA. Hay distintos tipos de desarrollador que pueden realizarlo, no ya el que tenga mucha experiencia, sino también los que tienen menos, y así aprenderán también a desarrollar mediante el proceso de QA. Por otro lado, hablaremos también de cómo debemos realizarlo, cuáles son los pasos claves y las cosas que debemos introducir para realizarlo de la mejor manera posible. Y hablaremos también de las formas de optimizar el proceso. Aparte de eso, hablaremos sobre cómo realizar testing en profundidad, no solo quedándonos en lo superficial del testing o del QA. También qué herramientas podemos utilizar. Podemos usar, por ejemplo, Big-Hat o Backstop para que nos ayuden así a realizar el QA de una manera más exigente. Y también qué hacer cuando no se cumplan los estándares de QA y cuándo sabremos que no se están cumpliendo dichos estándares. Vamos a comenzar hablando sobre qué es el QA. Evidentemente estamos en el contexto del desarrollo de software, en este caso del desarrollo Drupal, por tanto lo abordaremos desde ese contexto. Las siglas de QA son las siglas de Quality Assurance, que sería control o garantía de calidad, y como definición tenemos que es el conjunto de prácticas y procesos diseñados para garantizar que un desarrollo cumpla con los estándares de calidad. Son todas aquellas pruebas que realizaremos para ver que un desarrollo es correcto y cumple con unos estándares que debemos definir previamente. El QA es parte del proceso de desarrollo, no podemos extraerlo de ese workflow, y es una parte tan importante como cualquier otro de los distintos episodios del desarrollo. A veces lo extraemos de ese workflow y le damos menos importancia que al resto de pasos, pero como veremos en esta charla tiene tanta importancia como cualquier otro. Es un elemento esencial para garantizar el éxito de nuestro proyecto y evidentemente incluirlo en el workflow nos va a permitir tener un colchón de seguridad que nos va a dar confianza a la hora de desarrollar. Vamos a ver por qué es necesario realizarlo. Hacer el QA o realizar un correcto QA nos va a ayudar a reducir drásticamente las regresiones en nuestro trabajo, porque vamos a ser capaces de encontrar los errores que quizá simplemente desarrollando no vamos a ser capaces de ver. También vamos a conseguir detectar mejoras en el código, porque vamos a estar continuamente analizándolo en este proceso de QA. Vamos a estar revisando código y vamos a ver, pues, de alguna forma, los sitios en el código donde podemos incluir mejoras. También vamos a conseguir evitar la propagación de errores, porque un error puede comenzar siendo un error muy leve que no produzca regresiones en el sitio, pero que luego con el paso del tiempo, si no lo hemos localizado, puede ir a más y puede generar errores bastante más graves. Esto nos va a permitir también conseguir agilizar el proceso de desarrollo.
porque teniéndolo todo correctamente documentado y visualizando bien el código y las distintas etapas del desarrollo, vamos a agilizar este proceso, y más trabajo de QA va a permitirnos realizar menos trabajo en otros ámbitos del desarrollo. También vamos a conseguir, evidentemente, aumentando la agilidad del desarrollo, ahorrar tiempo y costes. Y nos va a permitir desarrollar una mentalidad y una filosofía de mejora continua, porque vamos a estar continuamente siendo exigentes con el código y con el desarrollo que se hace, y nos va a permitir esto desarrollar esa filosofía. Vamos a ver ahora quién puede realizar el QA. Evidentemente, el propio desarrollador que ha implementado la funcionalidad no es la mejor persona para realizar el QA. Por ello es mejor que otro miembro del equipo se encargue de esta función, porque va a tener la capacidad de detectar errores humanos en el código que el desarrollador no ha visto, y que probablemente, si lo vuelve a revisar el propio desarrollador, tampoco vea. De otra manera, también, que el QA lo haga una persona ajena al desarrollo, también va a permitir que lo visualice desde un entorno diferente al del propio desarrollador que ha hecho la implementación. Y por otro lado, también va a tener una visión más crítica al ser una persona externa a ese desarrollo. Para realizar el QA, evidentemente, se requieren de conocimientos técnicos. Incluso existen perfiles especializados para realizar el QA, de analista de QA, por ejemplo. Son personas que tienen más experiencia en realizar los procesos del QA y que lo pueden realizar no solo de manera más rápida, sino también siendo más precisos en la revisión. Pero también sirve bastante para el aprendizaje de, por ejemplo, perfiles más junior, que se pueden encargar de revisar ciertos procesos ciertas revisiones de código o procesos de QA, y de esa manera también van a aprender de lo que han realizado desarrolladores más senior. ¿Cómo debemos realizarlo? Bueno, antes de eso tenemos que tener en cuenta dos factores fundamentales que tienen que estar redactados en las tarjetas antes de que se comience con el QA. En primer lugar, los criterios de aceptación, que digamos que serían las características básicas que debe cumplir el desarrollo. Por ejemplo, que se cree un contenido con X campos, con X diseño. Esos serían los criterios básicos del desarrollo. Y por otro lado, estarían los testing details, que son comentarios más específicos que van enfocados a la persona que se encarga del QA, con bastantes más datos para que este QA sea más llevadero y más preciso también para la persona que se va a encargar de realizarlo. Ahora, en la siguiente diapositiva, lo veremos un poco más en profundidad. Y ya teniendo eso, el encargado del QA puede empezar a realizarlo. Ahora hablaremos de esos testing details y cómo nos facilitan el QA, y cuáles son los testing details y, desde la experiencia, cuáles son los que me han funcionado mejor también a mí. Evidentemente, mantener estándares altos en la documentación de las tarjetas va a agilizar cada paso del flujo de desarrollo. Tener una comunicación entre los miembros del equipo nos va a permitir agilizar todo el proceso y que no haya estancamientos o devolución de tarjetas y rebotes de muchos de los desarrollos. Por ejemplo, incluir contenido multimedia. Cuando preparamos una tarjeta para que vaya a QA, nos va a permitir mostrarle al encargado del QA cómo va a ser el funcionamiento desde el punto de vista del desarrollador. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos en Linux herramientas como PIC, que nos permiten hacer un vídeo de la propia pantalla de tu ordenador, y así enseñarle, adjuntando la tarjeta, un poco al encargado del QA cómo
lo estás visualizando tú, pues el desarrollo que has hecho. También todo esto para agilizar el proceso podemos incluir enlaces relevantes que agilicen ese proceso de QA al encargado. Por ejemplo, pues enlaces a distintas URLs que tenga que visitar el encargado del QA, y si lo mostramos en la propia tarjeta, pues va a ser bastante más rápido y quizá incluso visualice URLs que no tenían pensadas mirar, ¿no? Pero el tema es que el desarrollador que ha hecho la tarjeta tiene bastante más contexto sobre qué es lo que se ha cambiado, y por eso pues, que lo documente correctamente va a hacer no solo que se le facilite el proceso al encargado del QA, sino que muchas cosas que a lo mejor se puede estar saltando, pues también las vea porque están documentadas en la tarjeta. También podemos incluir enlaces al diseño. Si tenemos un diseño previo, pues podemos facilitárselo al encargado del QA para que éste pueda revisarlo mientras está testeando la tarjeta. También podemos incluirle, y en algunos casos deberemos incluirle, código o comandos que deba lanzar, por ejemplo, para que así también en ese aspecto sea bastante más sencillo y bastante más preciso para el encargado del QA pues realizarlo. Y evidentemente adjuntar un enlace a la pull request o al código también va a hacer que se facilite esa revisión. Yendo más al grano con qué es el QA, veremos que no es una revisión superficial, no es un testing superficial de directamente la funcionalidad implementada. No podemos quedarnos solo con que se cumplan los criterios de aceptación, tenemos que ir un poco más allá, y al hacer el QA tenemos que prestar atención al detalle y, por ejemplo, revisar el funcionamiento general del sitio, que, como veremos después, también se puede hacer de manera automática, porque en muchos casos esto puede ser una tarea bastante más larga y laboriosa, y si lo podemos automatizar va a ser mejor todavía. Por otro lado, también podemos revisar, sobre todo si es una tarea específica de esto, el tema de usuarios y permisos, que bueno, pueden haber cambios que no hayas tenido en cuenta, o por ejemplo URLs que sean visitables o no por ciertos usuarios. Bueno, es un tema que hay que tener en cuenta también a la hora de hacer el QA. Evidentemente, como no es una revisión superficial, lo ideal sería que fuésemos a romper el sitio web, entre comillas, buscar casos extremos de funcionalidad en los que que no tengamos contemplados previamente y que en algún momento se puedan producir en la web. Y si vamos un poco a pillar ese desarrollo y a buscar los puntos en los que se puede llegar a romper, pues vamos a verlo antes de que este desarrollo pueda llegar a producción, por ejemplo, y cualquier usuario de la web pueda encontrarse con estos casos. Y como último punto, el tema de navegadores y dispositivos, que me gustaría ampliarlo también en esta siguiente diapositiva. Existen distintos navegadores, no todos funcionamos en el mismo navegador ni en los mismos dispositivos, y evidentemente no nos podemos quedar testeando únicamente un navegador, por ejemplo en Chrome, y directamente en el display de desktop. Por eso tenemos que prestar atención a los distintos displays de los que disponemos, mobile, tablet y desktop, y si podemos hacer una prueba también en distintos navegadores, pues vamos a poder verificar funcionalidades también en otros navegadores que a lo mejor no sean compatibles con el desarrollo que hemos realizado. Y para ello, bueno, existen distintas herramientas que nos permiten testear displays y navegadores sin la necesidad de tener el navegador o el dispositivo físico. Por ejemplo, en este caso he puesto BrowserStack, en el que podemos seleccionar un navegador en distinta versión de Windows, por ejemplo,
y así poder testear pues, ciertas cosas que a lo mejor con nuestro ordenador pues, no podemos. Y pasamos ahora a hablar sobre quizá el punto más clave, que es las herramientas útiles para automatizar el testing. En este caso he puesto dos con las que he trabajado bastante y que me han ayudado siempre a buscar esos errores de QA más allá de una propia revisión en mi ordenador o en mi navegador o donde sea. En este caso tenemos Behat y Backstop. En primer lugar quiero hablar de Behat, que es un framework que nos permite testear el funcionamiento de una web de forma automática. Está escrito en Gherkin, que es un lenguaje natural bastante intuitivo, no sé si se ve muy bien, pero es muy próximo al lenguaje humano directamente. Y nada, declaramos una serie de escenarios en los que le decimos lo que queremos hacer en la web, por ejemplo, que queremos visitar una URL o hacer un CRUD de contenidos o revisar una serie de acciones de usuarios, por ejemplo, hacer clic en X sitio o ver el contenido de una página también. Y gracias a Behat, que podrá leer ese contenido de página y podrá revisar si las rutas son accesibles, pues gracias a esto podemos tener esto automatizado y cada vez que hagamos un cambio no tendremos que revisar cada URL de la web, porque muchas veces cuando hacemos un cambio en un sitio puede que otros enlaces se vean afectados también y es bastante mejor tenerlo automatizado que no tener que revisar uno a uno todos los enlaces o el contenido de todas las páginas, o si por ejemplo los textos han cambiado, es mejor tenerlo así, automatizado, por ejemplo con una herramienta como Behat. Por otro lado tenemos Backstop, que es también un framework, en este caso de JavaScript, que nos permite detectar errores de regresión visual en nuestro código, en nuestro proyecto, en nuestra web. Lo que hace Backstop es que también con distintos escenarios evalúa el contenido de las páginas o los componentes. Podemos, por ejemplo, evaluarlo por párrafos, por ejemplo, o directamente por páginas. En este caso, Backstop genera una serie de referencias, de capturas de pantalla, y cuando vamos implementando cambios en el código, lo vamos lanzando y nos va generando de nuevo esas referencias que va comparando con las referencias previas. Y si hay algún tipo de cambio, por ejemplo, nos lo va a marcar y nos va a reportar, dependiendo de la configuración que hayamos configurado, nos va a reportar una serie de errores, en este caso. Backstop es bastante configurable, podemos configurar los viewports, la tolerancia que tenga a estos errores, por ejemplo, tiene más tolerancia, pues cualquier pequeño cambio en un píxel nos lo va a detectar. Y también el número de capturas que realiza de manera simultánea. Como veis aquí, esta sería la salida que nos daría luego Backstop. En este caso no hay errores, pero vamos, lo podríamos lanzar fácilmente en nuestro entorno local y visualizar ahí los errores que nos pueden dar. Luego veremos más adelante cómo también podemos integrarlo en un servicio, por ejemplo, en un servidor de integración continua. Por otro lado, también quería hablar de las herramientas de análisis de código estático que nos ayudan a detectar los posibles problemas en el código de nuestro proyecto. Por ejemplo, funciones duplicadas, código de baja calidad o métodos excesivamente complejos. Tenemos varias herramientas, por ejemplo, PHP-CS, que es más de revisión de estándares de Drupal y de estilo. También tenemos PHP-MD, que nos permite revisar la complejidad ciclomática de nuestro código. PHP-CPD, que nos sirve para revisar si tenemos código duplicado en el código de nuestro proyecto. O el PHP-Stan, que es un poco más para errores funcionales. Esto lo podemos integrar mediante GrunPHP
para que nos revise cada commit. Una vez comiteamos en nuestras ramas, Grun.php nos va a avisar de que hay un error en nuestro código del proyecto, o directamente lo que vamos a ver ahora, que lo podemos integrar con un servidor de integración continua, utilizando, por ejemplo, PHP QA. También podríamos usar algún PSP en el servidor, pero en este caso, pues, creo que es la herramienta más correcta para integrarlo. Tenemos Jenkins, que es un servidor de integración continua en el que podemos automatizar todos los procesos que he mencionado anteriormente. Backstop, Behat y las herramientas de análisis de código estático. En Jenkins se automatizan esos procesos y nos lo muestra de esta manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos tener una stage de Backstop, otra de Behat, dependiendo un poco cómo lo configuremos, y cada rama que vayamos agregando a nuestro proyecto puede estar integrada con Jenkins y que Jenkins nos la analice con cualquier commit que agreguemos. De esta manera, más o menos cómo funciona es que se compila nuestro código fuente con una build y en ese caso nos la analiza y nos muestra, como veis en rojo, un poco los errores que tendríamos. Esto también lo podríamos utilizar para realizar despliegues y ver también los errores en los posibles despliegues, pero en este caso lo voy orientando un poco más a esas herramientas que hemos visto antes. Y un poco por último, también quería hablar de en qué casos no se alcanza el estándar de QA y qué hacer en esas situaciones. Puede ser que la documentación esté incompleta, que la tarjeta no la pueda abordar el encargado del QA porque no tenga la documentación necesaria, y como el desarrollador es el que tiene un poco más de contexto de qué es lo que se ha hecho, el encargado del QA puede estar bastante perdido en este aspecto si no se documenta correctamente. Entonces, de esta manera, si está incompleta, el encargado del QA podría devolver la tarjeta, en este caso, al desarrollador y que éste ampliara un poco más la información que le ha proporcionado. Puede ser también directamente que la funcionalidad no cumpla los requisitos o que se encuentren una serie de bugs o errores en el desarrollo, o que falla también, como hemos dicho, cualquiera de las herramientas de autotesting, y simplemente, si no se alcanza ninguno de estos estándares, se devolvería esa implementación al desarrollador que la ha implementado para que pues, complemente el caso de que sea documentación incompleta o solucione directamente los errores o bugs que se han localizado. Y hasta aquí un poco la charla. Si tenéis alguna pregunta. Sí. Suele ser de media la que se dedica a QA. Imagínate, por ejemplo, en un proyecto de 1000 horas, ¿cuántas horas de trabajo que dedicarle para implementar un QA suficientemente bueno? Sí, también es un poco, depende un poco de la experiencia que tengas también con, por ejemplo, si automatizamos los procesos o ya tenemos un background un poco de los procesos que podemos automatizar, vamos a reducir drásticamente las horas. Si no, pues puede suponer una cantidad de horas bastante grande, pero realmente vale la pena implementar el proceso de QA, porque luego lo vamos a ahorrar todo seguramente en tarjetas que no van rebotando o en nuevas tarjetas que no se van creando porque no es necesario, porque ya se han detectado en el QA. Entonces, más o menos un poco depende. ¿Sí? En ese caso serían la complejidad de las funciones que tenemos, por ejemplo, en nuestro código de PHP. Podemos hacer, digamos, más con menos. En este caso, si tenemos unas funciones excesivamente complejas
que realizan demasiados pasos a lo mejor para realizar un mismo proceso, pues esto no lo va a detectar, por ejemplo, el PHPMD, en este caso. Claro, es que entonces yo el mismo término lo conocía como el complejidad cognitiva en Son Archive, por ejemplo. ¿Cómo? Complejidad cognitiva. Cognitiva. Pues en este caso, yo diría que es lo mismo también, el mismo caso. Sí, ¿a qué se refiere a uno de if y de for if que hay dentro de... Lo que pasa es que de ciclomática no había escuchado en mi vida. Sí. Como complejidad cognitiva sí, por eso trabajando con sombras no tiene con ciclomática. Sí, es el mismo concepto. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, agradecer un poco a los sponsors Platinum, también a los Gold, Silver y Bronce, y muchas gracias a todos por estar en esta charla.